Buenas tardes, soy la licenciada Caprari Patricia, soy profesora asistente de la asignatura de Biología Médica Kinésica. Vamos a ver hoy la clase de síntomas y signos. Como verán, en mis intentos didácticos, lo que hice fue ponerles estos emojis que ustedes conocen y que los ven todos los días, y que si nos ponemos a analizarlos cada uno, están reflejando los síntomas y los signos de la vida diaria. Por ejemplo, la carita esta que ven acá, perdón, la carita esta, dice algo, ¿no? Siente algo, pero es subjetivo, entonces no nos está reflejando muy claramente. Entonces es esto, ¿no? Es que podamos ver la diferencia de lo que es un signo, que es algo que veo, y un síntoma, que es algo que manifiesta el paciente. Entonces ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase y que generó bastantes dudas. Si veo este emoji, no dudo que este es un pobre dolorido, este es alguien que está muy cansado, este también tiene dolor. En cambio, por ejemplo, este que está azulito y sabemos que debe estar hipotérmico, frío, tiene frío, este tiene mucho calor, puede estar hipertérmico, o podría tener fiebre, que ya vamos a charlar acerca de la fiebre, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a contarles que cada vez, digamos, que usted se enfrente a un paciente, y por eso también les puse esta diapositiva donde dice, una de las principales actividades de los profesionales de la salud es enfrentarse todos los días con pacientes enfermos. Ellos están enfermos y por ahí no sabemos de qué, ¿sí? Tienen síntomas, tienen signos, nos dicen cosas. Eso nos genera una incertidumbre con lo que hay que establecer un diagnóstico. Sí o sí hay que decir, ¿qué tiene mi paciente? ¿Qué de esto que tiene, si bien el médico quizás impacte un diagnóstico con un nombre y un apellido, nosotros trabajamos con la disfuncionalidad? ¿Qué nos queda de eso que el paciente tiene? ¿Qué vamos a poder resolver acerca de la cianosis que puede llegar a presentar un paciente con patología respiratoria, por ejemplo? ¿Le pondremos oxígeno? Mucho, poco, con altas fracciones de oxígeno o bajas. Bueno, y el futuro de su carrera recién empieza, pero quiero hacer las bases desde hoy. Entonces, establecer un diagnóstico significa el aprendizaje de la propedéutica, ¿no? ¿Qué es la propedéutica? La que nos enseña las técnicas de exploración clínica. Esta materia se encarga de ver, además de los signos y los síntomas, las técnicas para explorar a nuestro paciente y poner de manifiesto alguna cuestión que pueda tener, algún trastorno, alguna patología, alguna lesión. Para eso son las técnicas de exploración clínica. ¿Qué enseña esto? O sea, ¿qué son las técnicas de exploración clínica? La propedéutica es un conjunto ordenado de métodos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Para poder observar qué me devuelve el paciente, los signos y los síntomas que me va a devolver este paciente. Me enseña a inspeccionar y a reconocer y a clasificarlos, a estos signos y estos síntomas, que pueden ser, o sea, que los puedo diferenciar, ¿no?, entre los relevantes y los irrelevantes antes de hacer un juicio clínico que me va a llevar a qué? A que pueda hacer un diagnóstico, formular un tratamiento y ver el pronóstico de cómo le va a ir a mi paciente. Yo creo que esta diapositiva también con sus emojis está diciendo claramente que el síntoma son las manifestaciones que percibe el paciente. ¿Saben qué? Creo que conocen lo que es la palabra subjetivo, ¿sí? Porque lo dice él, y lo siento así, y yo estoy sintiendo esto. Entonces siento dolor, por ejemplo. Entonces eso yo no lo voy a poder medir, no lo voy a poder ver, ¿sí? Si bien la anamnesis uno tiene que ser muy prolijo para darse cuenta y observar determinados detalles que me van a ser como guiones e indicadores de que le duele tal cosa y en qué magnitud y en qué zona y con qué propagación, ¿sí? Entonces, el síntoma lo percibe el paciente, surgen de él. Bien, es cuando llega a tu consulta,
te va a decir siento tal cosa, me duele el tobillo, estuve caminando, me doblé el tobillo y ahora me duele, acá, en esta zona, por ejemplo, ¿sí? En cambio, el signo son las manifestaciones que descubre el profesional mediante el examen físico o los estudios complementarios. Entonces ya él está ahí mirando claramente qué es lo que le pasa al paciente. Y síndrome es la respuesta del organismo a la enfermedad, que está constituido por un conjunto de síntomas y signos. Entonces, una enfermedad tiene las dos cosas, muy raro que tenga solo síntomas, también va a tener signos para que conforme lo que es una enfermedad. Pero, por las dudas, lo que hice fue rescatar las definiciones, que se las voy a poner de manifiesto, cosa que quede claro, porque en varias oportunidades, si bien por definición el síndrome y enfermedad son entidades clínicas con un marco conceptual diferente, hay situaciones en la patología que dificultan una correcta identificación de ciertos procesos en una categoría o en otra, ¿sí? Porque realmente para definirla, esto es una cosa y esto es otra, cuando en realidad el síndrome es una manifestación, ¿no? de los signos y los síntomas de una enfermedad, estarían prácticamente siendo sinónimos de algo que conceptualmente no lo es. Si vemos la definición de enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, dice que es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. O sea que si ustedes se fijan, tiene bastante otros detalles, ¿no? Que solo decir que una enfermedad es un conjunto de síntomas y signos. ¿Bien? Síndrome, por su parte, su definición dice que es un conjunto de síntomas y signos que presenta alguna enfermedad con un cierto significado y que por sus propias características posee cierta identidad, es decir, un grupo significativo de síntomas y signos que ocurren en un tiempo y forma y con variadas causas o etiologías. Ahora los vamos a dividir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra clase de hoy son los síntomas y signos generales. Cuando ustedes empiezan a indagar en las patologías, van a aparecer algunos otros que acá no se nombran, porque estos son los que son bastante comunes a varias enfermedades y se manifiestan quizás uno o dos de ellos en el común de varias, ¿sí? Ya sabiendo que un síntoma es lo que siente el paciente y no lo puedo ver, y los signos es lo que el paciente tiene y lo puedo ver, y el síndrome es de las dos cosas juntas, es que vamos a definir a que, por ejemplo, como síntoma general, el dolor es un síntoma, la disnea es un síntoma, la astenia es un síntoma. En cambio, signos serían la cianosis, el paciente está azul, vamos a decirlo en criollo. En el edema, el paciente tiene una gran cantidad de líquido en el intersticio, ¿sí? La ictericia es el color amarillo de la piel, lo vamos a ver cada uno. Y la pérdida o ganancia de peso, ¿sí? Que también tienen que ver con un signo que nosotros lo vamos a ver y que nos van a poner de manifiesto algún proceso en el paciente. La fiebre es un síndrome porque está acompañada de varios signos, ¿bien? Bien digo, entonces podríamos decir que la fiebre es un signo, pero como tal, como presenta varias manifestaciones, es que se lo denomina síndrome. Tiene escalofríos, tiene sudoración, ya lo vamos a ver más adelante cuando nos toque hablar de fiebre, pero por eso es que se lo ha puesto y catalogado dentro del síndrome. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, cuando nos toque desarrollar cada uno de ellos, vamos a volver a tocar este tema. Con respecto al dolor, es uno de los síntomas que se observan con más frecuencia en la parte clínica. Es señal universal de enfermedad y motivo de consulta común. Así que, bueno, como definición es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa o interior o exterior que produce el dolor
y que siempre nos van a consultar por dolor. Es el más común de todos de los síntomas que tenemos. Respecto a hablar de las bases neurofisiológicas, no las vamos a tratar en esta clase porque corresponde a una clase entera de lo que es la fisiología. Esto yo estimaría que ustedes lo han visto el año pasado en fisiología. No corresponde a que nosotros como materia lo evaluemos, pero sí es interesante que lo lean. Toda la información que contiene Argente Álvarez, porque es el libro que hemos pedido para que unifiquemos el criterio a la hora de evaluar, o sea que lo que está escrito ahí es lo que se tomará, porque la bibliografía de Senio, todo el libro que ustedes quieran, va a decir más o menos lo mismo, pero a veces tienen algunas diferencias. Entonces, como grupo de cátedra, hemos asumido tomar los exámenes evaluativos solamente del libro, y si hemos puesto algún material extra, siempre lo vamos a recalcar para tener unificado el criterio a la hora de la evaluación, ¿sí? Vamos a pasar un poco a dividirlo al dolor, ¿no?, en los diferentes tipos de dolor. Podemos tener un dolor somático, un dolor visceral, un dolor neuropático o un dolor funcional o psicógeno. Entonces, vamos a ver medianamente cada uno de estos, qué es lo importante a saber. Sinceramente les digo que no se compliquen demasiado con saber demasiada cantidad de cosas, solamente decir a qué se refiere cada uno. Por eso yo hice las diapositivas y les marqué de cuáles debían ampliar y de cuáles no hacía falta, porque en definitiva, con que sepas que un dolor somático es un dolor que tiene una localización precisa, bien localizado, o sea, el dolor del soma, del osteomioarticular, duele en un lugar preciso, ¿sí? Es agudo, tiene características tales como ser punzante, de comienzo y finalización rápida. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos que tienen este tipo de características? Los traumatismos, las temperaturas extremas, inflamación. Esto es lo que nos da un dolor, que tiene un comienzo rápido. Duele cuando se produce el evento, ¿no es cierto?, que es la noxa, lo que nos está produciendo el dolor. El dolor visceral es un dolor urente, vago, tardío, ¿sí? O sea, es como quemante y duele así que no se sabe bien claramente dónde, por eso dice que es vago, aparece tardíamente, por eso te dice que los límites son imprecisos, mal localizados, en general referidos a la línea media, y tienen que ver con los eventos que ocurren en las vísceras. O puede haber una distensión, o puede haber otra distensión que es un llenado. Ya lo vamos a ver cuando les voy a explicar un poquito acerca de las diferencias del dolor, el dolor visceral, por ejemplo, los tipos de dolores, qué características tienen, lo vamos a volver a ver, pero decirles que pueden ocurrir mecanismos como distensión o isquemia, que sería no falta de riego sanguíneo, que también produce dolor, o por ejemplo en los casos de inflamación. En el caso del dolor neuropático, suele ser regional, no siempre respeta la distribución anatómica, no requiere una participación de un estímulo externo, puede ser permanente o intermitente, tiene variable intensidad y duración, punzante, cortante, urente. Hay un cuadro que resume las características del dolor neuropático, el cuadro número 8.2, que está en el libro, habla de que, por ejemplo, te dice que esto mismo que les he tratado de resumir acá en el cuadro, que es permanente, intermitente, con episodios de variable intensidad y duración. El dolor de base puede sufrir refuerzos paroxísticos, o por ejemplo puede originarse por una lesión de las vías nerviosas. Lean ese cuadro y con eso completan
todas las características que tiene el dolor de tipo neuropático. La estructura nerviosa se activa en forma espontánea y no requiere la participación de un estímulo externo, pero digamos que vaya a originar la señal del dolor, como lo podría ser en el caso del somático. Es un dolor como más inespecífico, por eso cuesta por ahí entenderlo y comprenderlo, ¿sí? Pero respecto de una buena anamnesis, usted puede llegar a determinar cuál es. Y bueno, como les digo, ese cuadrito, que para no quitarle tiempo a la clase, dice específicamente lo que tenés que saber. Es el cuadro 8.2, en la parte de dolor de este capítulo, ¿no? Y el dolor funcional o psicógeno realmente carecen de sustrato estructural evidenciable. Vieron las personas que somatizan, que me duele acá, me duele allá. Hay personas que son así, psicosomáticas, que creen tener algo que no tienen. Entonces esos son los que se denominan dolores psicógenos. El dolor es un instrumento semiológico, digamos, muy importante, y sin duda alguna la anamnesis, en algunos de los casos, se puede completar con maniobras físicas percutorias, porque ustedes, perdón, antes de pasar esta diapo, bueno, sí, tiene que ver con esto, ¿no? Que a través de la anamnesis y completando con maniobras físicas de percusión o palpación, yo voy a poder evidenciar algo y poner de manifiesto. Es decir, puedo exacerbar o mitigar un dolor y precisar sus características. Porque la falta del relato, si yo no hago una anamnesis, se empobrece la comprensión del cuadro. Este dato de la neumotecnia Alicia nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si yo digo Alicia, digo, voy a ver y qué voy a preguntar en ese orden, ¿no es cierto? Alicia, es antigüedad. Entonces, la dimensión temporal es básica y nos permitirá determinar si el dolor empezó ahora, es agudo, ¿sí? Cuya duración puede ser corta, de minutos hasta una semana. Si es crónico, puede llegar a durar meses, no suelen tener causas evidentes, inmediatas, que lo expliquen. Por ejemplo, cefaleas, lumbalgias, son dolores crónicos. Siempre hoy, sí, soy migrañosa, me duele la cabeza todos los días, cuando me levanto me duele la cabeza, o me duele la cintura, lo que relatan los pacientes, ¿no? Estos dolores pueden ser dolores crónicos, que vienen siempre con el paciente, ¿sí? Y los dolores paroxísticos o recidivantes, pueden ser recidivantes o no, son dolores de tipo episódicos, más o menos intensos, de comienzo y terminación súbitos, intercalados con periodos de duración variables, libres de enfermedad. Por ejemplo, la migraña, ¿sí? Entonces, dicho esto, ya sabemos, por ejemplo, lo que es la antigüedad, lo que tiene que ver con la antigüedad. Todo eso lo pregunto, ¿cuándo comenzó? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Aparece y desaparece? Entonces yo ya sé, medianamente me va indicando algo. Cuando hablamos de la L, de localización, ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. A veces existen dificultades para establecer la naturaleza del dolor. El diagnóstico de órgano y de lesión se logra integrando las particularidades del dolor en sí con otros datos de la anamnesis. Es decir, siempre verán que nos acompaña la anamnesis. Lo integro con el examen físico. Entonces esto me va a poder armar e integrar, digamos, un cuadro clínico concreto, porque trato de unir el órgano con el dolor en particular, con los datos que me va diciendo, ¿sí? Y producto del examen físico, esto que yo le decía, palpando, percutiendo, ¿no? Que son las herramientas del examen físico. Respecto a la I de irradiaciones o propagación, un dolor puede quedar circunscripto a un punto o extenderse a regiones más o menos distantes. Esta irradiación o propagación sugiere a veces la estructura
afectada e incluso el mecanismo de compromiso. Entonces, por ahí es interesante este punto de decir, porque, a ver, si me ocurre un ejemplo, cuando duele la región lumbar en las mujeres que tienen su ciclo menstrual, por ejemplo, muchas veces el dolor de ovario, ¿no? Se siente irradiado a la región lumbar. Y por ahí uno piensa, uy, es una lumbalgia. Pues no. Si vos le preguntas, disculpe, ¿cuándo fue su última menstruación? Entonces hacer los cálculos y probablemente la paciente esté con ese proceso o esté en un proceso, por ejemplo, de ovulación, ¿sí? Entre ellos. O por ejemplo, otro dolor que es irradiado, el del ciático, lo van a escuchar incansable cantidad de veces. Cuando el paciente siente un dolor en la pierna, que le corre por toda la pierna, un dolor en el glúteo, y probablemente pueda ser un compromiso lumbar con alguna hernia y estas cosas, ¿no? Que nos producen una compresión del nervio ciático y hay un dolor irradiado hacia el miembro inferior, ¿sí? También podemos hablar la C de carácter. El carácter puede definirse como el conjunto de rasgos o circunstancias con que se da a conocer una cosa, ¿sí? Y que la distinguen de las demás. Cuando vos decís el dolor es de determinadas características, ¿sí? Me están tratando de dar a conocer algo, ¿sí? Los pacientes suelen ser capaces de describir con palabras o con gestos particulares un dolor. Hay palabras y metáforas empleadas, ¿no?, para caracterizar los dolores y son variadas. Por ejemplo, hay gente que las relata como con un determinado nombre musical o con un nombre de un órgano o el mecanismo que lo provoca. Entonces, por ejemplo, si el dolor se asemeja al que provoca una lanza clavada, se la denomina lancinante o empuntada. Entonces el paciente es probable que diga, siento como si me hubieran clavado una lanza. Entonces a ese ustedes le van a poner, el paciente tiene un dolor lancinante o empuntada. Si parece una que quemara, ustedes tienen que decir, el paciente tiene un dolor urente o quemante, ¿no? El paciente no va a decir urente, el paciente le va a decir, siento como que me quema. Entonces eso es dolor urente o quemante. Si apretara, sería constrictivo u opresivo. Si atraviesa de lado a lado, por ejemplo, en general cuando muestran el dolor en el tórax, en el pecho, así, ponen la mano en punta y dice, el dolor es como si me traspasara. Entonces ese dolor se llama transfixiante. Si fuera de escasa intensidad, pero molesto y prolongado, le llaman dolor sordo. Si por el contrario fuera instantáneo y agudo, es un dolor exquisito. Y si se pareciera a una llamarada o a un golpe de electricidad, se le llama fulgurante. Esos dolores de electricidad suelen ser los dolores característicos de un dolor de origen neuropático. Desgarrante, como si fuera, te dice como si me estuvieran taladrando, ese es el dolor, es un dolor desgarrante. Cerebrante o taladrante, si estuvieran acompañados por una sensación de latido, sería pulsátil, o por ejemplo, un retortijón, que es el cólico, cuando tienen como retortijones así, eso se llama, por ejemplo, ese dolor es cuando el paciente tiene un cólico, ¿no? Bueno, y esos son, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del carácter, de la C de carácter de un dolor. Vamos a ver ahora la intensidad. Y esto, respecto a la intensidad, ahí tenemos un problema. La cuantificación es un problema común en varias disciplinas, ¿sí?
porque definitivamente determinar cuánto duele, y viste, va a depender de cada paciente, de cómo lo manifieste, de su psicosomatización, de su exageración, o por ahí le duele mucho y no lo transmite, así que es bastante complicado. Entonces, allí Argente es muy claro y les habla de las escalas. Un método es la escala nominal, que está creada, ¿no? Y se utiliza, digamos, por ejemplo, para tratar de comprender a los pacientes, determinándolo como dolor leve, moderado, intenso o ausente cuando desaparece, ¿sí? Esta es una escala nominal, como bien lo dice el nombre, lo denomino, o es leve, o es moderado, o es intenso, o es ausente. Otro método muy difundido por las ventajas prácticas es la escala visual analógica. En cada evaluación se ofrece al paciente un segmento de una recta horizontal de 10 centímetros con división en cada 1 centímetro, pidiéndole que marque el punto que considera en que se encuentra su dolor, partiendo de la base de que el extremo derecho sería 10, y es donde estaría el dolor máximo, y el extremo izquierdo sería 0, donde hay ausencia de dolor. Suele ser útil que el paciente compare la intensidad y el carácter del dolor, ¿no? Como decíamos anteriormente, que te dice que el dolor es quemante del 1 al 10, qué sé yo, cuánto, quemante del 1 al 10. Uno podría hacer esa asociación y en muchas oportunidades la gente lo refiere como dolores que son característicos muy dolorosos en la vida. Uno sabe que el dolor de oídos duele mucho, que el dolor de muelas duele mucho, que el dolor de parto duele mucho. Entonces ahí los individuos, ¿no? Las personas que no saben de estas terminologías nuestras, y te van a decir, me duele como si me estuviera doliendo una muela, es quemante, y en la escala está en 7, 8, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces todo eso nos sirve como para poder determinar la intensidad del dolor. Y respecto de la de atenuación o agravación del dolor, las circunstancias en las que aparece un dolor y la detección de sus factores agravantes o atenuantes son datos valiosos que puede aportar a la anamnesis cuando se cuenta con una hipótesis diagnóstica bien orientada. Entonces, por ejemplo, una epigastria exhaurente propagada hacia arriba, con una llegada esporádica de un líquido ácido a la faringe, todo esto te puede dar, ¿no es cierto?, el paciente. Vos estás viendo que hay ese dolor se agrava, ¿no?, cuando el paciente, por ejemplo, es la noche, después de una cena copiosa, y a los pocos minutos de acostarse, siente todo eso, ¿no? Siente que se le sube el líquido ácido, que le duele como que le quema en el epigastrio, ¿no? Entonces, esto es la posibilidad y nos está sugiriendo un reflujo ácido, digamos, como lo que es característico de una esofagitis. El alivio con la ingesta de alcalinos y la elevación de la cabecera de la cama apoya la presunción diagnóstica, ¿no? Que podrá confirmarse con un procedimiento complementario. Pero ahí tenés el factor agravante y el factor de atenuación. Entonces vos no vas a poder discutir que este paciente tiene una esofagitis producto de que comió mucho, inmediatamente se acostó, se puso horizontal, ¿sí? Le subió todo ese líquido ácido y le da un dolor en el epigastrio. Y si vos le preguntás, y bueno, y si se sienta, se pasa, entonces vos sabés que esa es una situación donde el paciente tiene una atenuación de su dolor.